Hola, hola mi gente, bendiciones. Aquí estamos en nuestro pancito diario, ese pancito que compartimos con ustedes todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque es la palabrita que viene a nuestra mente, como lo hemos dicho varias veces, y nosotros le prestamos atención a esa palabrita que viene a nuestra mente. Hoy nos decía el Padre Celestial, o nuestro espíritu nos indicaba que era hora de cambiar nuestras actitudes. Yo pienso que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos actitudes que no son acorde a la situación que está pasando o que estamos viviendo o que se presenta en el momento. Y tenemos que autoanalizarnos por qué nosotros tenemos esas actitudes y tenemos que buscar cuál es la razón. Podemos justificarnos y decir, bueno, es que esto es algo muy repetitivo, es que esto es algo que no es normal. Podemos sacar cualquier argumento que posiblemente puede ser válido, pero que de todas maneras tenemos que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque hay actitudes que lo único que traen es división, pleitos, contienda, resentimiento, traen un sinnúmero de cosas que eso se le va agregando, y te voy a decir algo, se convierte en un estilo de vida. Y por eso que hay tanta amargura y por eso hay tanta división, sobre todo en los matrimonios, en las familias, no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque las actitudes no son las correctas. Y eso lo que pasa es que despierta la rabia, el enojo, despierta muchas cosas dentro del ser humano. Entonces, si nosotros vemos que una actitud que yo estoy tomando ya ha producido más de 2 o 3 problemas, 2 o 3 peleas, 2 o 3 discusiones, pues tengo que autoanalizarme por qué sigo haciendo las mismas actitudes. Hay personas que nunca han cambiado porque les importa, les resbala. Dice, a mí no me importa, yo soy así, punto, y la gente verá qué es lo que hace conmigo o no. Y tú ves que esas personas siempre sufren de soledad, de aislamiento, inclusive de amargura. Terminan sintiendo que la vida no vale la pena. Entonces, ¿valdrá la pena seguir con esas actitudes que molestan a todo el mundo, o valdrá la pena tomar las decisiones de mejorar las actitudes y de decir, espérate, esto me ha traído demasiados problemas, tomo la decisión de enfrentarla a nosotros mismos? Las actitudes, como decía mi esposa, es necesario cambiarlas, y principalmente en estos tiempos que estamos viviendo, que cada día se pone más grave. Más grave. Nosotros, los seres humanos, tenemos que ir cambiando de actitudes conforme las distintas etapas de nuestra vida. Si tenemos 10 años, actuamos en una forma, a los 15 en otra, a los 20 en otra, a los 30, 40, 50, 60. Es decir, en cada etapa de la vida tenemos que tomar actitudes distintas. Tú no puedes actuar en un viejo de 70 como un muchacho de 30. Ni un muchacho de 30 puede actuar como un viejo de 70. Es decir, en cada etapa de la vida tenemos que tener actitudes que correspondan a esa edad en que estamos viviendo. Entonces, lo que pasa es que a la gente no le gusta, al ser humano no le gusta cambiar. No. Es doloroso, porque es doloroso. Porque si tú estás acostumbrado en la rutina a hacer esto, aquello y tal, y te ponen a hacer una cosa distinta, a pensar, a actuar de acuerdo a las circunstancias del momento, tienes que inhibirte, tienes que sacrificar cosas que te gustan. Y eso no le gusta a nadie. Tienes que salir de tu zona de confort y entrar en aquella en que vas a respetar los derechos de los demás, en que vas a hablar en una forma distinta. Es decir, tantas cosas que tienes que cambiar, esas actitudes que no les gusta hacerlas. Pero tienes que pensar que nosotros vivimos hoy las consecuencias de lo que hicimos ayer, de las actitudes que teníamos en el ayer. Exactamente. ¿No? Hoy estamos recogiendo la cosecha de las actitudes que hicimos, buenas o malas. Y mañana vamos a comer de lo que hacemos hoy. Exactamente. Vamos a disfrutar o a sufrir las consecuencias de nuestras actitudes de hoy. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar cómo estamos actuando, si estamos actuando de acuerdo a nuestro tiempo, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con el trabajo donde estamos, en fin, en todos los campos de la vida, si estamos actuando en la actitud correcta. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanos y amigos, tenemos que cambiarlas. Tenemos que cambiarlas, y ahora te voy a decir cómo las vas a cambiar. Exacto, y sobre todo que para tomar la decisión de cambio
de renovación, de transformación, es porque estamos supremamente conscientes y no porque lo vamos a hacer por amargura. Bueno, te voy a dar el gusto de cambiar mis actitudes. No, eso no vale la pena, eso no sirve de nada, porque si la actitud tuya es exagerada, es como que se llama, es de grosera, eso no va a servir de nada porque la persona no te lo va a recibir. Te puede decir, bueno, está bien, no hay problema, pero no te la va a recibir sinceramente y sigue el problemita ahí. Entonces, es analizar por qué nosotros tenemos actitudes que sabemos de antemano que si las accionamos vamos a tener problemas. Y lo peor es que sabemos cuál es el problema que se va a venir encima. Eso es como una especie de locura. ¿Tú qué opinas de eso? Eso es como una locura, honestamente. Te voy a decir cómo vas a cambiar las actitudes. Nosotros, el ser humano, todo ser humano, hombre, mujer, niño, es conforme piensa. Actúa conforme piensa. Exactamente. Es decir, tú primero piensas, después hablas lo que piensas y después actúas conforme hablaste y pensaste. Exacto. Entonces, para cambiar las actitudes, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Transformar, renovar la manera de pensar. Exacto. Porque, y el criterio que tienes para justificarte. Porque tú puedes tener criterio tuyo, no es que esa persona hay que corregirla por esto y esto y esto, pero ese no es el criterio de la persona con que tú te estás refiriendo, ni con la que te estás relacionando. El criterio que tiene la otra persona es muy distinto al que tú tienes. Entonces estás tratando de corregir algo o está teniendo una actitud incorrecta basado en lo que tú piensas que te hizo otra persona, pero resulta que la otra persona no tiene el mismo pensamiento tuyo. Entonces mira si esto no es un estado de locura. Sí, fíjate, digamos, un niño no piensa igual que un adulto. No. Si tú eres un adulto y estás pensando como un niño, todavía te crees el hijo de papi y mami, no has madurado, o eres irresponsable, o no sabes para dónde vas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que reflexionar, ver cómo cambia, cómo transformas esa manera de pensar, cómo te ajustas a la realidad. A lo que tienes que hacer, estudiar, trabajar, ser juicioso, no ser vicioso, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que reflexionar para cambiar tus actitudes. Ahora, eso en el mundo en general. Ahora, nosotros las personas que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, que estamos viviendo en el reino, esa dimensión de sobrenaturalidad. ¿Qué nos manda la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que no os conforméis a este siglo, o sea, a las circunstancias del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando vas a entender quién es ese Padre tuyo, qué es lo que quiere de ti, cómo te ama, cómo te da dando las cosas, cómo debes obedecerle. Entonces, ese es un cambio de actitud, ¿verdad? Exactamente. Entonces, además de eso, fíjate lo que nosotros te traemos del mundo, todos los que nacemos de nuevo, aceptamos al Señor, vamos a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Traemos una cultura del mundo, lo que nos enseñaron desde niños en nuestros hogares, lo que nos enseñaron en la escuela, los contactos que tuvimos con la gente, la forma como actuábamos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra con relación a eso? Nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿no? Despojados del viejo hombre. ¿Cuáles son esas actitudes? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos disfrutábamos actuando en determinada forma. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay que cambiar la mente, hay que reformar la mente en vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El que se guía por el ese espíritu. Que dice la palabra que todos los que aceptamos a Cristo, nueva criatura somos. Nueva criatura somos un nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero eso sucede en el espíritu, en la mente, en la parte externa somos iguales. Entonces, y vestidos del nuevo hombre. Es decir, llevemos al exterior lo que está en el interior. Del viejo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? O sea, aquí tenemos la clave para cambiar las actitudes. Si tú no has aceptado al Señor, acéptalo. Simplemente métete en el redil del Señor y Él te va a guiar para que cambies tus actitudes. Y tú que estás adentro, simplemente ajustate a la palabra, obedece lo que te dice el Espíritu,
transfórmate en la mente, adquiere el estilo de vida de un ciudadano del reino y entonces serás una persona útil para la sociedad. Exactamente, y tus actitudes cambiarán definitivamente. Amén.